después del peso oscuro del viernes y el silencio aplastante del sábado. El mundo pareció detenerse. Todo parecía perdido. Jesús había muerto. Las esperanzas parecían desvanecidas y los corazones de sus seguidores latían llenos de miedo, dolor y confusión. Los discípulos se escondían, no solo de los hombres, sino de sus propios pensamientos. El maestro ya no estaba, o eso creían. Pero entonces, cuando la noche aún abrazaba la tierra y el cielo apenas susurraba el amanecer, algo extraordinario sucedió. Una luz nueva comenzó a nacer, una aurora que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Ese amanecer no fue un amanecer más, fue el amanecer de la victoria eterna. Este es el domingo de resurrección, el día en que la muerte fue vencida, el día en que el imposible se hizo realidad. No es solo una memoria de sacrificio, es el relato del mayor triunfo jamás vivido. La batalla definitiva entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz, y la vida eterna brilló sin límites. ¿Qué significa realmente la resurrección? Es el corazón palpitante de nuestra fe, el fundamento que sostiene todo el Evangelio. Sin la resurrección, la cruz sería derrota. Con ella, la cruz se convierte en gloria. Este día corona el Triduo Santo, 3 días santos que narran el amor más profundo, la pasión, la muerte y la victoria de Cristo. Hoy celebramos la verdad más gloriosa. La muerte no tiene la última palabra. El amor que se entrega hasta el final es invencible, eterno, inconmovible. Ese amanecer despertó la fe del mundo y encendió la esperanza que jamás podrá apagarse. Todo comenzó en la quietud gris de las primeras horas de la mañana. Un grupo de mujeres fieles caminaba por calles silenciosas, aún cubiertas de sombras, entre ellas María Magdalena, junto a otras que amaron a Jesús con un amor que la cruz no pudo destruir. Sus manos llevaban perfumes y ungüentos cuidadosamente preparados. Un último acto de honor y ternura hacia el cuerpo del Maestro. Para ellas era un gesto final, un adiós definitivo. Creían que el capítulo de su dolor ya estaba escrito, pero mientras avanzaban, una pregunta inquietante pesaba en sus corazones. ¿Quién moverá la piedra tan grande que sella la tumba? Sin embargo, al llegar, todo se detuvo. Sus pasos, su aliento, sus pensamientos, todo quedó suspendido, porque lo imposible estaba frente a ellas. La roca inmensa, aquella que ningún hombre podía desplazar, ya no estaba en su lugar. Alguien, con un poder más allá de toda fuerza humana, la había movido. Y en ese instante, la historia cambió. Con el corazón latiendo con fuerza y un temblor recorriendo sus cuerpos, las mujeres se asomaron lentamente al interior de la tumba tallada en la roca. La oscuridad parecía aún viva allí dentro, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, lo que vieron les arrancó el aliento. El sepulcro estaba vacío. El lugar donde había reposado el cuerpo sin vida de Jesús ya no contenía nada más que un silencio estremecedor y las vendas funerarias abandonadas. El aire parecía pesado, casi sagrado, como si algo inmenso hubiese sucedido minutos antes de su llegada. Confusión, temor, asombro. Miles de preguntas estallaron en sus mentes. ¿Habían movido el cuerpo? ¿Alguien lo había robado? ¿Era posible que un nuevo dolor se sumara a la tragedia que ya soportaban? Pero en medio de ese torbellino de pensamientos, sucedió lo inesperado. Una luz gloriosa, brillante como el amanecer eterno, llenó el lugar santo. Y allí, en ese resplandor celestial, aparecieron 2 ángeles, vestidos con ropas resplandecientes, relámpagos de pureza y poder.
una de aquellas figuras celestiales dio un paso al frente y proclamó con autoridad, con una voz que traía paz y temblor al mismo tiempo: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les dijo en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Resucitado. Esa palabra atravesó sus corazones como un rayo de verdad y esperanza. Todo lo que Jesús había anunciado de pronto cobró sentido. El velo del dolor comenzó a rasgarse y la tristeza se transformó en entendimiento. No estaban frente a una pérdida, sino frente al cumplimiento de la promesa más grande jamás dada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de duelo, sino de gozo puro, de una alegría que apenas podían contener. María Magdalena dio media vuelta sin pensarlo 2 veces y comenzó a correr. Su corazón ardía, sus pies casi no tocaban el suelo. Debía avisar, debía contar lo imposible, lo maravilloso, lo eterno. Las otras mujeres la siguieron, corriendo tan rápido como podían, con la respiración agitada y el alma encendida. No podían guardar aquel milagro silencioso. La noticia debía nacer, como luz entre sombras, para transformar el mundo. Irrumpieron en la estancia donde los discípulos permanecían escondidos, con miedo y desesperanza. La puerta se abrió de golpe como si el viento del cielo la hubiera empujado. Y las mujeres, llenas de emoción y temblor, gritaron el mensaje que cambiaría la historia. Él vive. Sin aliento, con el corazón acelerado y la emoción desbordándose, las mujeres comenzaron a hablar todas a la vez, sus voces entrecortadas por la urgencia. El sepulcro está vacío. Nadie se lo llevó. Vimos ángeles. Nos hablaron. Él vive, ha resucitado. Las palabras chocaban unas con otras, pero el mensaje era claro. La muerte había sido derrotada. Un silencio tenso y pesado cubrió la habitación. Los discípulos, con el rostro marcado por el dolor y la fatiga del alma, los ojos hinchados por el llanto y el miedo, miraban incrédulos ángeles. La tumba vacía, Jesús vivo, a los oídos de hombres quebrantados, cuyas esperanzas habían caído con el madero del Calvario. Aquellas palabras sonaban imposibles, casi como un eco absurdo de un sueño demasiado hermoso para ser real. Pero de pronto, como impulsados por un rayo de esperanza, Pedro y Juan saltaron de su lugar. La chispa de una promesa olvidada encendió sus corazones. Sin pronunciar palabra, comenzaron a correr. El camino hacia la tumba se volvió un borrón, sus pasos golpeando la tierra, el viento golpeando sus rostros, los recuerdos arremolinándose. El tercer día resucitaré. ¿Era posible? Se estaba cumpliendo lo que Jesús había anunciado. Juan corría más rápido, su corazón latiendo como un tambor sagrado. Llegó primero, pero se detuvo al ver la piedra removida. Allí, en esa entrada abierta, el mundo entero parecía contener el aliento. Pedro llegó segundos después y, sin esperar, entró en la tumba. Juan lo siguió con el pecho ardiente, aún jadeando, y lo vieron el sepulcro vacío, las vendas impecablemente acomodadas, el sudario plegado aparte, como si una mano divina lo hubiera puesto en orden. Pero el cuerpo no estaba. Un escalofrío les recorrió la piel, y en ese instante, la verdad comenzó a iluminar su interior. No entendían todo aún, no sabían cómo había ocurrido, pero lo sabían en lo más profundo. Jesús estaba vivo. Se miraron el uno al otro, una mezcla de asombro y fe renacida en sus ojos, y salieron corriendo nuevamente para compartir lo que habían visto.
Sin embargo, mientras los discípulos intentaban armar el rompecabezas de aquella noticia increíble, una alma permanecía envuelta en luto. María Magdalena, incapaz de encontrar paz, regresó al sepulcro. Sus pasos eran pesados, su corazón roto. Las lágrimas caían sin cesar, porque ella había visto morir al Maestro, lo había visto ser colocado en la tumba y sellado tras la roca. La esperanza luchaba contra el dolor, pero en su pecho todavía ardía una herida abierta. Ella amaba a Jesús profundamente, y sin entender lo que ocurría, volvió al lugar donde creyó haberlo perdido para siempre. Ella aún no sabía que estaba a punto de encontrarse con el resucitado cara a cara. Y ahora, frente a un vacío que dolía más que la muerte misma, María no sabía qué hacer con un corazón desgarrado, ni con una tumba que ya no contenía el cuerpo del amado. Su alma estaba hecha pedazos, sus lágrimas eran un río sin descanso. Volvió a inclinarse. Se asomó otra vez al interior del sepulcro, como si la mirada pudiera hacer volver lo que ya no estaba allí. Buscaba con los ojos, pero también con el alma, algo, alguien, una respuesta, una señal, un rastro del Maestro, pero no encontró más que el silencio del misterio. Y fue entonces, en medio de su llanto y confusión, que sintió una presencia. Alguien estaba ahí. Se incorporó lentamente, su corazón temblando entre esperanza y temor. A su lado estaba un hombre, enmarcado por la luz suave del amanecer, vestido con la calma de quien pertenece a un mundo más alto. Sin reconocerlo, con los ojos nublados de lágrimas, lo miró sin verlo realmente. Su voz, suave como un susurro divino, rompió el silencio. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» María, aún rota por el duelo, pensando que tal vez era el jardinero, respondió entre sollozos: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Era un clamor desesperado, de amor que no se resigna, de fe que aún sangra pero no renuncia. Entonces él pronunció su nombre. María. No fue un llamado cualquiera, fue la voz que calmó tormentas, la voz que había expulsado demonios de su alma, la voz que un día la había levantado del polvo y le devolvió la vida. En ese instante, el tiempo se detuvo. Su corazón reconoció antes que sus ojos. Todo su ser despertó. Ella levantó la mirada y el universo entero pareció iluminarse. «¡Raboni!», exclamó, palabra llena de amor, que significaba maestro. Quiso abrazarlo, sostenerlo, no soltarlo jamás, como quien teme que el milagro vuelva a escaparse entre los dedos. Pero Jesús, con una ternura infinita, levantó su mano con suavidad, no para rechazarla, sino para llevarla más alto aún. «No me retengas», dijo, «porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y a su Dios». Entonces María comprendió. Ese encuentro no era para quedarse, sino para enviar. No era un final feliz temporal, sino el comienzo de una misión eterna. Sin perder un segundo, corrió nuevamente, pero ahora sus pasos ya no arrastraban dolor. Eran ligeros como alas. Sus pies, antes pesados por el duelo, volaban con la certeza más grande que el mundo jamás había recibido. Jesús vive. Y ella llevaba la noticia, la más gloriosa que jamás ha cruzado la tierra, en el corazón que minutos antes estaba roto, ahora rebosante de esperanza y fuego celestial. Sus lágrimas, que hacía poco caían como ríos de tristeza, habían desaparecido. En su lugar un brillo nuevo iluminaba sus ojos, una luz que nacía del cielo, una certeza que ardía como fuego santo dentro de su pecho.
María corría sin detenerse, el corazón latiendo como un tambor victorioso. Llegó al lugar donde los discípulos permanecían escondidos, aún atrapados entre miedo y desconcierto. Sin dudarlo, golpeó la puerta con fuerza, no desde la angustia de antes, sino con la convicción de alguien que ha visto lo imposible. Entró casi sin esperar que la abrieran, como quien trae un anuncio que no puede ni debe esperar, y elevando su voz, llena de alegría, claridad y poder, proclamó: «He visto al Señor». La frase suspendió el aire. La habitación quedó muda. Los discípulos se miraron entre sí, sus ojos llenos de sorpresa, incredulidad y temor. ¿Y si era cierto? ¿Y si lo que parecía imposible había sucedido? ¿Y si la muerte realmente había sido vencida? Pedro, el mismo que días antes lo había negado, se puso de pie de golpe, como impulsado por una fuerza más grande que él. Porque si Cristo vivía, si su Maestro había resucitado, entonces todo cambiaba. El mundo entero cambiaba, su propia historia cambiaba. Pero aquel anuncio, tan glorioso, no disipó de inmediato todo el miedo. El aire se llenó de tensión. La esperanza comenzaba a nacer. Sí, pero la sombra de la duda todavía se aferraba a sus corazones. La fe y el temor chocaban dentro de ellos como olas en medio de una tormenta. Sabían lo que significaba si aquel milagro era verdad. No podían seguir escondidos, no podían callar. La verdad viva los estaba llamando, exigiendo valentía, entrega y destino. Mientras tanto, fuera de aquel lugar, en otra parte de la ciudad, los testigos del poder divino, los soldados, corrían también, pero por razones muy distintas. Ellos habían visto algo que ninguna espada podía enfrentar: el cielo rompiendo la tierra, la eternidad irrumpiendo en el tiempo. Temblando, buscaron a los sumos sacerdotes. No llevaban un mensaje de victoria, sino de terror. Habían presenciado lo inexplicable, lo que deshacía cualquier mentira humana. Sin embargo, en lugar de asombro o arrepentimiento, los líderes religiosos respondieron con frialdad y cálculo. Convocaron a los ancianos, cerraron puertas, bajaron voces y tomaron una decisión mortal. Este mensaje debe callarse, cueste lo que cueste. Pusieron monedas en las manos temblorosas de los soldados, plata manchada de miedo y corrupción. No era un pago, era un intento desesperado de detener la verdad. Junto con el dinero, las instrucciones cayeron como cadenas. Digan que sus discípulos robaron el cuerpo. Así, mientras el cielo celebraba la victoria más grande, la tierra tejía mentiras para intentar cubrir la luz. Pero la verdad que había resucitado ya no podía ser enterrada. Digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Una instrucción fría, calculada, simple. Una mentira tan práctica como peligrosa. No requería pruebas, solo la constante repetición del engaño. A cambio, los sacerdotes ofrecieron protección. Prometieron interceder ante el gobernador si las autoridades romanas sospechaban algo. Así nació la versión oficial. El cuerpo había sido robado. Una mentira vestida de ley, sostenida por miedo, respaldada por poder humano. Y como todas las sombras que temen a la verdad, se esparció rápidamente, intentando apagar el amanecer más glorioso que la humanidad había visto. Pero mientras la mentira buscaba raíces, la verdad caminaba silenciosa con pasos eternos. Aquella tarde, cuando el sol descansaba y la tierra se pintaba de tonos dorados y púrpura, dos discípulos, agotados por el dolor, tomaron una decisión distinta. Cleofás y otro seguidor de Jesús se alejaban de Jerusalén, sus pies pesados, sus corazones rotos, su esperanza hecha trizas.
Tomaron el sendero que conducía a Emaús, un pequeño pueblo, a unas 7 millas de distancia. Mientras caminaban, las emociones se arremolinaban dentro de ellos. Hablaban entre suspiros, recordando cada escena que los había marcado. La traición, el arresto nocturno, el juicio injusto, la corona cruel, los clavos atravesando la inocencia y el silencio final de la tumba. Habían creído que Jesús era el libertador de Israel, el Mesías prometido, el que restauraría todo. Habían puesto su vida, su futuro, su fe en aquel maestro que caminaba con gracia y poder. Y ahora, en su percepción humana, todo parecía derrumbarse. Mientras hablaban, sumidos en pena, de pronto, sin señales ni ruido, un desconocido se acercó y comenzó a caminar junto a ellos. ¿De qué hablan mientras caminan?, preguntó suavemente, rompiendo el peso de sus pensamientos. Los dos se detuvieron sorprendidos. Cleofás lo miró con incredulidad y dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Y comenzaron a contarle todo, una vez más reviviendo su herida. La sentencia, la cruz, la muerte, y también los rumores, las palabras confusas de unas mujeres que afirmaban haber encontrado el sepulcro vacío. Aquel caminante escuchó cada detalle, cada nota de tristeza en sus voces, y entonces, con tono firme pero lleno de ternura, dijo: «Oh insensatos y tardos para creer todo lo que dijeron los profetas». No era una condena dura, sino una llamada amorosa a recordar. La verdad ya estaba escrita, la promesa había sido dada, pero el dolor les había nublado el corazón. Y aquel desconocido, que no era desconocido, comenzó a abrir ante ellos las puertas de la Escritura, desplegando el plan eterno que ellos, en su tristeza, habían olvidado. Porque a veces la tristeza ciega, pero la verdad siempre camina con nosotros, incluso cuando no la reconocemos. ¿Acaso no estaba anunciado desde tiempos antiguos que el Mesías debía padecer, atravesar el dolor y la humillación antes de ser coronado en gloria? Esa verdad estaba escrita con claridad, pero sus corazones heridos no podían verla. Hasta ese momento, bajo un cielo teñido por los últimos colores del atardecer, aquel enigmático viajero comenzó a revelarles un mensaje que jamás olvidarían. Con paciencia divina, empezó desde los escritos de Moisés y fue recorriendo cada uno de los profetas, como quien abre un tesoro sellado por siglos. Verso tras verso, promesa tras promesa, mostraba cómo todo apuntaba a él, cómo cada palabra inspirada anunciaba su misión, su entrega, su triunfo sobre la muerte. Era como si un velo invisible se levantara lentamente, permitiendo que la luz entrara con suavidad y fuerza. Mientras caminaban, algo comenzó a despertarse dentro de ellos. Con cada explicación, con cada verdad revelada, sentían un fuego diferente encenderse en su pecho. No era simple emoción, era consuelo que sanaba su duelo. Era verdad que despejaba la confusión. Era la esperanza volviendo a nacer. Una mezcla misteriosa de paz, asombro y una creciente expectativa que aún no podían nombrar. Sin embargo, aunque su corazón ardía, sus ojos seguían velados. Una especie de niebla espiritual. Quizás el peso de la tristeza. Quizás un propósito divino. Les impedía reconocer a aquel que caminaba a su lado, al mismo Jesús de quien hablaban y por quien lloraban. El Maestro estaba ahí, y aún así no podían verlo. Así, paso a paso, llegaron finalmente a las puertas de Emaús. El sol se había rendido al horizonte,
y la sombra de la noche se acercaba. El misterioso caminante dio la impresión de querer seguir adelante, como si su camino no terminara allí. Pero Cleofás y su compañero, conmovidos por la paz que les había devuelto, sintieron que no podían permitirle marcharse. «Quédate con nosotros», le suplicaron. Nef, la noche ya está cerca y el día se está extinguiendo. No querían perder esa luz que había comenzado a brillar dentro de ellos. Le invitaron con humildad, con gratitud, anhelando seguir escuchando aquellas palabras que les estaban devolviendo la vida. Y él aceptó. Entraron juntos en la casa. Una mesa sencilla les esperaba. El aire era tranquilo, lleno de un silencio reverente, como si el cielo contuviera el aliento. Y allí, en ese humilde hogar, sucedió algo inesperado. El invitado se convirtió en anfitrión. Tomó el pan con suavidad, como quien sostiene algo sagrado. Levantó su mirada al cielo, pronunció una bendición llena de gratitud, lo partió con sus manos y lo ofreció a ellos. Fue en ese preciso instante, no antes, no después, cuando algo milagroso ocurrió. Sus ojos, antes cubiertos por un velo de desconcierto y dolor, se abrieron de repente y lo vieron. Lo reconocieron, era él, Jesús, el resucitado, sentado en su mesa humilde, compartiendo pan como lo había hecho tantas veces antes. El mismo Maestro que había caminado con ellos, consolado su corazón y encendido la llama de la esperanza. Estaba ahí, vivo, real, glorioso. Una oleada de asombro, alegría y reverencia llenó sus almas. Querían hablar, caer a sus pies, llorar de emoción, gritar su nombre. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de pronunciar «Es el Señor», él desapareció, sin ruido, sin aviso, como si la eternidad lo hubiera reclamado de nuevo por un instante. Solo quedaron ellos dos en la habitación, con el pan partido sobre la mesa y el aire aún impregnado de su presencia. Se miraron con los ojos muy abiertos, respirando hondo, el corazón golpeando fuerte, todavía sacudidos por esa visita divina. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Susurraron casi temblando. Cada palabra que él había dicho resonaba ahora como fuego vivo dentro de ellos. El cansancio del día desapareció, como si nunca hubiera existido. La noche ya dominaba el cielo, pero eso no importaba. La oscuridad no tenía fuerza para detenerlos. Llenos de gozo, de prisa santa, se pusieron de pie de inmediato. No podían quedarse ahí saboreando solos aquel milagro. Tenían un mensaje que anunciar, una verdad que no podía esperar al amanecer. Sin perder un segundo, emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, corriendo, casi volando por los senderos, impulsados por una alegría tan grande que ni la noche ni el cansancio pudieron frenarlos. Al llegar, encontraron a los 11 reunidos. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si el viento mismo trajera ecos de nuevas maravillas. Antes de que pudieran abrir la boca para contar su encuentro, escucharon el murmullo exaltado de los discípulos. El Señor ha resucitado de verdad y se le ha aparecido a Simón. La certeza crecía entre ellos como un amanecer imparable. Las voces se mezclaban, los testimonios se cruzaban. Cada palabra era chispa que encendía otra. Cristo vivía, Cristo se dejaba ver, Cristo estaba cerca. Y entonces, cuando los corazones estaban latiendo con emoción y las voces aún compartían historias sagradas, Jesús apareció de pronto en medio de ellos. No llegó caminando, no tocaron la puerta, simplemente estuvo ahí, presente, vivo, glorioso, llenando la sala de una paz que ninguna palabra humana podía describir.
«Paz a ustedes», proclamó con fuerza y ternura, como quien bendice y reina al mismo tiempo. Pero lejos de tranquilizarse, los discípulos se estremecieron de miedo. Sus rostros palidecieron, sus manos temblaron. Pensaron que era un espíritu, una sombra del más allá. Su mente aún no podía comprender lo imposible que ahora se volvía, real ante sus ojos. Con una paciencia infinita, la misma que había mostrado durante cada paso de aquellos 3 años junto a ellos, el Señor resucitado miró sus rostros. Temerosos y con voz llena de ternura preguntó: «¿Por qué se turban? ¿Por qué dejan que la duda se levante en sus corazones?» Sus palabras no eran reproche, sino medicina. Él conocía bien la fragilidad del corazón humano. Sabía que sus mentes aún luchaban por comprender lo que parecía imposible. Ellos necesitaban más que palabras. Necesitaban ver, tocar, sentir, para que su fe, todavía temblorosa, pudiera echar raíces profundas en la verdad de su resurrección. Entonces, con majestad humilde, extendió sus manos, manos atravesadas por el amor, manos que habían sanado enfermos, levantado caídos, multiplicado el pan, calmado tempestades. Ahora mostraban la evidencia gloriosa de los clavos. Mostró también sus pies y su costado herido por la lanza. Aquellas marcas sagradas no hablaban de derrota, sino de victoria eterna. «Miren mis manos y mis pies», dijo con una serenidad poderosa. «Soy yo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Era una invitación a cruzar la frontera entre el temor y la fe, a dejar atrás la sombra y entrar en la certeza. Poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse. El asombro ocupó su lugar. Lágrimas se formaron en algunos ojos. Otros apenas podían respirar. Era él, no un recuerdo, no una visión, no una ilusión, sino el Maestro vivo, resucitado, tangible. Sin embargo, el milagro era tan inmenso que todavía luchaban por asimilarlo. Entonces Jesús, con una sonrisa leve, casi como quien comparte un gesto cotidiano para confirmar una verdad eterna, preguntó: «¿Tienen algo de comer?». Atónitos, le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Él lo tomó entre sus manos y comió delante de ellos. No era un espíritu, no era un sueño. Era la vida misma, manifestada. El ambiente cambió por completo. El temor se diluyó como niebla al amanecer. Una paz profunda descendió sobre ellos. Un gozo santo llenó aquel lugar, tan intenso que parecía que las paredes mismas respiraban esperanza. Y allí, en ese momento sagrado, Jesús les confió su misión. No una tarea ligera, sino el propósito que transformaría la historia para siempre. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Ellos fueron llamados a continuar la obra celestial, a ser portadores de luz en un mundo de sombras, mensajeros de perdón, testigos del reino eterno. Entonces el Señor se acercó y en un gesto que recordaba al principio de la creación misma, sopló sobre ellos un soplo divino, un aliento eterno, una chispa celestial. «Reciban el Espíritu Santo», proclamó. En ese soplo, una nueva humanidad comenzó. La misma fuerza que dio vida al polvo en el Edén, ahora daba vida a sus almas, encendiendo en ellos la llama que prendería el mundo entero. A quienes ustedes perdonen, les serán perdonados, y a quienes no les concedan perdón, quedarán sin él. Con esas palabras solemnes, el Maestro les entregó una parte de su propia misión, la autoridad de sanar almas, reconciliar corazones con el Padre y derribar las cadenas invisibles del pecado. Aquello no era solo una instrucción, era una transmisión de gloria, una participación en la obra celestial que Él
había venido a cumplir. El soplo divino que acababan de recibir no fue un gesto simbólico. Era vida genuina. Era el mismo aliento que un día formó al hombre del polvo. Ahora, ese mismo espíritu comenzaba a obrar en ellos, preparándolos para la tarea más grande jamás dada a seres humanos. Luego, Jesús abrió sus mentes, como quien corre un velo que había permanecido por años. De pronto, las palabras de los profetas cobraron sentido, lo que el Torá había anunciado, lo que los salmos habían cantado, lo que las sombras del templo habían insinuado. Ahora se revelaba claro, iluminado por la resurrección. Era necesario que el Mesías sufriera, era necesario que muriera, y era necesario que resucitara en gloria al tercer día. Todo tenía propósito, todo era parte del diseño eterno de Dios. Y ahora comenzó Jesús, una nueva misión emergía: anunciar al mundo entero el arrepentimiento y el perdón en su nombre, empezando en Jerusalén y extendiéndose hasta los confines de la tierra. «Ustedes son testigos de esto», declaró con una voz que llevaba poder, amor y destino. Él les prometió al Espíritu Santo, una fuerza del cielo, la vestidura invisible que los transformaría en mensajeros imparables, capaces de cruzar mares, soportar persecuciones y encender con fuego santo cada rincón de la tierra. Miedo se convirtió en valentía. Duda se transformó en fe comisionada. El silencio tímido se volvió proclamación ardiente. Lo que había sido llanto se convirtió en adoración viva. Aún así, no todos estaban en la misma sintonía. Pasaron 8 días. 8 días de alegría para algunos y de conflicto interno para uno. Tomás, él no estuvo en ese primer encuentro glorioso, y su corazón, tal vez herido más profundamente que los demás, no podía aceptar la noticia con facilidad. Tal vez el dolor de haber visto a su maestro morir lo había vuelto desconfiado, protector de su propia esperanza para no romperse de nuevo. Tal vez necesitaba algo más tangible que palabras y recuerdos. «Si no veo las marcas de los clavos», dijo firme, casi temblando. «Si no pongo mi dedo en la herida y mi mano en su costado, no creeré». No buscaba desacreditar, buscaba sanar algo dentro de sí. Y así, en el siguiente primer día de la semana, cuando todos estaban nuevamente reunidos en aquel lugar cerrado, sin aviso, sin ruido, sin abrir puertas, Jesús apareció en medio de ellos otra vez. Su presencia llenó el aire como un rayo suave pero eterno, y su voz volvió a resonar cargada de paz, de cielo. «La paz sea con ustedes». La eternidad había entrado otra vez a la habitación. «La paz sea con ustedes». Con esa declaración llena de eternidad, el Señor se manifestó una vez más en medio de ellos, y sin perder un instante, su mirada se posó sobre Tomás. No hubo reproche en sus ojos, sino una ternura firme, una verdad tan amorosa que debió atravesar el alma del discípulo incrédulo. «Tomás», dijo con una quietud que solo el cielo puede dar, «acerca tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y ponla en mi costado». Era una invitación a tocar la herida que una lanza había abierto, la marca de muerte que ahora sellaba la victoria de la vida. No palabras vagas, no filosofía. Evidencia viva, carne y gloriosa resurrección. Jesús sostuvo su mirada y añadió, con una mezcla de desafío santo y misericordia infinita: «No sigas dudando, cree». El corazón de Tomás se quebró y se encendió a la vez. En un instante, toda resistencia cayó. La visión era innegable. El Maestro estaba ahí, real, glorioso, victorioso sobre la tumba.
con voz temblorosa, casi ahogada por lágrimas contenidas, declaró: «Mi Señor y mi Dios». Aquellas palabras no fueron simples, fueron adoración pura, reconocimiento total, entrega definitiva. Jesús aceptó su confesión. Sonrió como quien celebra una fe que finalmente despierta. Y entonces dejó una enseñanza destinada a atravesar toda la historia y tocar a millones. Tomás, creíste porque me viste. Bienaventurados los que no han visto y aún así creen. En ese instante, toda duda se disipó y la fe tomó un lugar sólido en cada corazón. La tarea que les esperaba era gigantesca, pero ya no temían. Él estaba vivo. Él caminaba con ellos. Él nunca los dejaría. Siguiendo la instrucción del Señor, los discípulos regresaron a Galilea, a la tierra de sus primeros pasos, al mar que había sido testigo de su llamado. Sin embargo, sus almas aún navegaban entre asombro, confusión y esperanza. Verlo resucitado los llenaba de gozo, pero comprender el alcance de aquel misterio aún los superaba. Una tarde, mientras las aguas del mar reflejaban los últimos tonos dorados del sol, Pedro se levantó abruptamente. Su corazón estaba inquieto, lleno de emociones que no podía ordenar. «Voy a pescar», anunció con voz baja, cargada de necesidad. Los demás lo observaron en silencio, sabiendo exactamente lo que él sentía. A veces, cuando el alma intenta comprender lo eterno, el corazón busca refugio en lo conocido. Necesitaba ese mar, esas redes, ese viento, un pedazo de la vida que tenía antes para poder procesar la vida nueva que ahora se abría ante él. «Vamos contigo», respondieron los otros, levantándose junto a él, y juntos caminaron hacia el agua, sin saber que estaba a punto de suceder, una vez más, algo sobrenatural. «Nosotros iremos contigo», dijeron los demás discípulos con determinación. Buscando consuelo en lo conocido, subieron juntos a la barca. La noche los cubrió con su manto estrellado, mientras las olas susurraban historias antiguas, y ellos, con manos acostumbradas al mar, lanzaron sus redes una y otra vez. Pero el mar permaneció mudo. Ningún pez, ningún movimiento, solo silencio. Y ese silencio empezó a pesar más que el cansancio, como si cada ola que rompía en la orilla les recordara que sin Jesús nada tenía sentido. Pasaron las horas, y cuando la oscuridad comenzó a rendirse ante los primeros tonos suaves del amanecer, apareció una figura en la orilla. La luz débil hacía difícil distinguir su rostro, pero su voz cruzó el agua con claridad. «Hijos, no han pescado nada». Con un suspiro que llevaba frustración y desánimo, respondieron: «Nada, Señor». Entonces, aquella voz, familiar, firme, llena de ternura, dijo: «Echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán». Se miraron entre dudas y esperanza, y obedecieron. Apenas la red tocó el agua, sintieron un tirón poderoso. Los peces comenzaron a llenar la red, tantos que apenas podían sostenerla. Un milagro en medio de lo cotidiano, un recordatorio silencioso de quién estaba con ellos. Juan, con los ojos brillando, susurró con emoción contenida: «Es el Señor». Sin esperar un segundo, Pedro ajustó su ropa y se lanzó al agua. El corazón le latía fuerte, impulsándolo hacia la orilla donde su maestro lo esperaba. Nadó con una mezcla de urgencia y gozo, como quien regresa a casa. Los demás llegaron poco después en la barca, arrastrando aquella red sorprendentemente intacta, llena con 153 peces, una abundancia imposible, excepto para quien había vencido la muerte. Al pisar tierra, vieron una fogata encendida.
Sobre las brasas, pescado asándose y pan preparado. Jesús los recibió con la calidez de siempre, como un amigo que espera a su familia en casa. Traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Pedro, aún sin recuperar el aliento y con lágrimas silenciosas en los ojos, arrastró la red completa. Ningún hilo roto, ningún pez perdido, todo bajo la mirada amorosa del maestro. Entonces él dijo: «Vengan y desayunen». Se sentaron alrededor del fuego. Nadie se atrevía a preguntar quién era. Lo sabían en lo profundo del alma. Aquel momento era más que un desayuno. Era comunión, restauración, esperanza renovada. Cuando terminaron, Jesús miró a Pedro con una ternura que sanaba y preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Sorprendido, con el corazón expuesto, Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús dijo: «Apacienta a mis corderos». Por segunda vez, Jesús miró a Pedro con una dulzura que traspasaba el alma y preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». El corazón de Pedro comenzó a latir con fuerza. Sentía que cada palabra de Jesús penetraba hasta lo más profundo de su ser. Con voz temblorosa pero firme respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús asintió ligeramente y con autoridad llena de amor dijo: «Pastorea mis ovejas, cuídalas, guíalas». Un silencio breve, casi sagrado, los envolvió. Y por tercera vez Jesús habló: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas de verdad?». Estas palabras cayeron sobre Pedro como un peso que el alma no podía ignorar. De inmediato, sus recuerdos lo hirieron. El patio, el fuego encendido, su voz negando al Maestro 3 veces. La mirada de Jesús aquella noche. Dolor, vergüenza y amor se mezclaron dentro de él. Con lágrimas formándose en sus ojos, respondió, casi en susurro: «Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que te amo». Jesús sostuvo su mirada, una mirada llena de gracia, restauración y verdad, y dijo lentamente: «Apacienta mis ovejas». Luego añadió, revelando su destino con compasión: «Cuando eras joven, caminabas donde querías, pero llegará el día en que extenderás tus manos y otros te llevarán a donde no desearías ir. Esta será la manera en que darás gloria a Dios». La brisa del amanecer rozó el rostro de Pedro. No había miedo en sus ojos, solo entrega. Entendía ahora que amar a Jesús era también estar dispuesto a seguirlo hasta el final. Pero no fue solo a los 11 a quienes Él se reveló. El Señor continuó apareciéndose a muchos, en aldeas, en caminos, en casas ocultas donde los corazones buscaban esperanza. Un día, Santiago, su propio hermano, estaba orando en silencio. En su pecho ardían la culpa y el dolor por no haber creído antes. De pronto, una luz suave llenó la habitación, y ahí estaba Jesús, vivo, radiante, lleno de ternura. «Hermano», dijo Jesús con voz serena, «la fe que ahora abrazas, compártela. El mundo necesita oír». Santiago cayó de rodillas, quebrantado y transformado. A partir de ese instante, su vida se convirtió en fundamento para la iglesia naciente. Su incredulidad quedó atrás, sustituida por un fuego imparable. Día tras día, Jesús siguió mostrándose a muchos más. Con cada encuentro, la misma mezcla sagrada: asombro, gozo, paz profunda y nueva dirección. Durante 40 días, Él caminó entre ellos, enseñando sobre el reino de Dios, calmando temores, avivando la fe y recordándoles que su victoria era real y eterna. Hasta que llegó el momento
el instante en que debía volver al Padre, dejando a sus discípulos preparados, fortalecidos y llenos de misión. Finalmente, llegó aquel día señalado por el cielo. Jesús reunió a sus discípulos por última vez en una montaña de Galilea. Cuando ellos llegaron y lo contemplaron, un profundo asombro los envolvió. El viento soplaba suave, el cielo brillaba despejado, y la imponente ladera del Monte de los Olivos parecía inclinarse en reverencia ante el Rey resucitado. Todos sabían que algo glorioso estaba por suceder. Sus corazones latían con una mezcla de expectativa, amor y un leve dolor por despedirse de su Maestro. Cada paso que habían vivido junto a él desfilaba por sus mentes como un tesoro eterno. Entonces Jesús se acercó, con una majestad silenciosa y una autoridad divina, imposible de ignorar, y declaró con voz firme, resonante, eterna: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado». Aquellas palabras cayeron sobre ellos como fuego del cielo. Hombres sencillos, pescadores, cobradores de impuestos, corazones antes temerosos, ahora eran enviados a transformar el mundo. La responsabilidad parecía gigantesca, casi imposible. Pero antes de que la duda pudiera tocar sus corazones, Jesús añadió, con ternura poderosa: «Y sepan esto, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos». Un río de paz descendió sobre ellos. No caminarían solos. El Maestro estaría presente, invisible pero real, guiando sus pasos, fortaleciendo su espíritu, sosteniéndolos en cada batalla. Jesús los miró uno por uno, como quien imprime eternidad en un alma. Un silencio sagrado los rodeó, esperando su siguiente instrucción. Entonces Él habló: «No se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, de la cual les hablé. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Las palabras vibraron en el aire, llenas de misterio y poder. Pedro, siempre impulsivo, no pudo guardar su inquietud. «Señor, ¿es ahora cuando restaurarás el reino a Israel?». Jesús sonrió suavemente, con la paciencia de quien conoce el plan perfecto del cielo, y respondió: «No les corresponde a ustedes conocer los tiempos ni las estaciones que el Padre ha establecido con su autoridad». Sus palabras no eran rechazo, sino invitación a confiar. El reino llegaría, pero no como ellos imaginaban. El reino comenzaría en los corazones, encendido por el Espíritu, y luego se extendería como luz imparable hasta los confines del mundo. Un silencio solemne cubrió la montaña, como si toda la creación contuviera el aliento. Entonces Jesús habló nuevamente, con esa autoridad serena que atraviesa el alma: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Aquel anuncio no era solo una promesa, era un destino, una declaración celestial que abriría una nueva era sobre el mundo. Luego, bajo el cielo abierto, Jesús levantó sus manos, bendiciendo a cada uno de ellos como un padre que se despide de sus hijos. Sus ojos irradiaban amor eterno y su voz, aunque firme, parecía acariciar el corazón. Y entonces sucedió el milagro final. El Señor comenzó a elevarse lentamente desde la tierra, paso a paso hacia el cielo,
como si la misma luz lo atrajera. No fue un instante fugaz como otras veces. Ellos lo vieron claramente. Cada segundo, cada respiración, sus corazones colgados de esa visión, incapaces de parpadear. Ascendió más y más, hasta que una nube luminosa lo rodeó y lo ocultó de su vista. Allí, en ese instante, entendieron. Su misión en la tierra había sido cumplida, y ahora se sentaba glorificado a la derecha del Padre. Los discípulos permanecieron inmóviles, mirando hacia el cielo, con lágrimas, con asombro, con una mezcla de gozo y nostalgia. De pronto, 2 mensajeros celestiales, vestidos de blanco, aparecieron a su lado y dijeron con calma: «Varones Galileos, ¿por qué contemplan el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá del mismo modo que lo han visto partir». Y así como aparecieron, desaparecieron. Los discípulos se miraron entre sí, en silencio. En sus miradas ya no había confusión, había certeza, había propósito, había fuego. La misión era clara. El Maestro había vencido la muerte. El Mesías había triunfado. Y ahora las llaves del futuro estaban en sus manos. El temor fue sustituido por valentía, la duda por convicción, la fragilidad por el poder prometido del Espíritu Santo. ¿Cómo podrían 12 hombres sencillos, antiguos pescadores, hombres sin poder ni influencia, sacudir reinos, desafiar imperios, cambiar la historia entera solo con sus voces? Humanamente imposible. Pero ellos tenían algo que el mundo no podía detener: la verdad del Cristo resucitado y el fuego del Espíritu Santo. Y así empezó la historia que dio origen a la Iglesia, la historia de aquellos que, con fe inquebrantable, llevaron el mensaje desde las polvorientas calles de Jerusalén hasta las naciones más lejanas de la tierra. Hombres que no usaron espadas ni ejércitos, sino palabras, amor, sacrificio y una fe ardiente. Hombres que dieron su vida para que el mundo conociera al Salvador. Y todo comenzó allí, en aquella montaña, bajo el cielo abierto, cuando Jesús ascendió y dejó su misión en manos humanas, pero su fuerza en sus espíritus. La invitación sigue viva hoy. La historia continúa, y tú eres parte de ella. Que la bendición del Señor repose sobre ti y tu familia. Sigue esta historia y deja que tu fe sea encendida también.